La organización 1-800 Migrantes denunció que 95 migrantes ecuatorianos que buscaban llegar a los Estados Unidos fueron secuestrados cerca de la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, en el sur de México. Los familiares de las víctimas recibieron llamadas telefónicas de extorsión. Relataron que los mismos coyotes o traficantes que trasladaban a sus seres queridos exigen elevadas sumas de dinero para liberarlos. El grupo de secuestrados está integrado por 95 mujeres, hombres y niños ecuatorianos que viajaban de forma irregular hacia la Unión Americana. Justamente saludamos hasta ahora a William Murillo, experto en migración y presidente ejecutivo de 1-800 Migrantes, además defensor de derechos humanos. Bienvenidos al Canal de las Américas. Diana, buenos días. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Señor Murillo, esta situación es gravísima, no solamente por la angustia que representa ya un secuestro y obviamente no saber del paradero de sus seres queridos, sino que también viene acompañado de extorsión. Por favor, cuéntenos en qué situación se trata pues este caso que implica a decenas y decenas de inmigrantes. ¿Qué ocurrió exactamente? Diana, lo que conocemos son las partes posteriores al secuestro porque uno de los ecuatorianos pudo informar a un familiar en Estados Unidos que estaban siendo secuestrados. Indicaban que había 95 ecuatorianos y que necesitaban que alguien los vaya a rescatar. Obviamente esto fue en cuestión de minutos y el familiar lo primero que pensó fue en nosotros, nos llamó y pudimos nosotros pudimos coordinar la información con distintas autoridades, tanto de Ecuador y ellos con las autoridades de México. Lo que sabemos esta noche a altas horas de la madrugada fue que hubo un operativo de rescate en los lugares en donde los migrantes estuvieron secuestrados. Estos migrantes aparentemente fueron abandonados por los secuestrados, ya que cuando llegaron al lugar en donde supuestamente estaban detenidos, en ese momento ya no había nadie en ese lugar. Sin embargo, ahora conocemos de que hay 19 migrantes ecuatorianos que están en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Tapachula y que el resto de migrantes que empezaron a correr una vez que vieron que los secuestradores los abandonaron, esa es la primera hipótesis, es que salieron y están escondidos o estuvieron escondidos en los alrededores. La otra hipótesis es de que los llevaron a otro lugar porque alguien desafortunadamente les avisó sobre el operativo y ya no pudieron encontrarlos. Pero hay 19 ecuatorianos en Instituto de Migración en Tapachula. William, al tiempo esto parece muy revelador porque no es un caso aislado. Platicamos tristemente muy seguido de esto y para pagar los rescates pues se tienen que utilizar a veces casas remesadoras, etcétera. ¿Falta algo que haga la autoridad con detener estos dineros o presume complicidades? Enrique, yo creo que hay que ser muy cautos con las declaraciones. Nosotros lamentablemente hemos visto que en México la policía, autoridades militares, policías federales, municipales, han estado involucrados en crímenes horrendos relacionados a migrantes. Horrendos. Ahora mismo, por ejemplo, hace unos días nosotros fuimos testigos de cómo en la parte norte de México, en Caborca, se informaba de un secuestro y tampoco las autoridades de la Fiscalía de Migración indicaron de que había ese secuestro. Al contrario, trataron de desprestigiar nuestro trabajo, igual como lo están haciendo ahora, que dicen que no hubo ningún secuestro. Sin embargo, las familias están desesperadas. Hay más víctimas ecuatorianas que no se saben dónde están. Estamos trabajando en ello. Y el involucramiento de las autoridades puede ser, porque es demasiado permeable toda la información.
No puede ser posible de que 95 migrantes que estuvieron retenidos se esfumen de un momento a otro, especialmente cuando ya existen indicios claros de que hay ecuatorianos que estuvieron secuestrados y que obviamente el silencio de las autoridades es un silencio cómplice. No sé si es porque están en etapa electoral y no quieren verse mal de que México sigue siendo un país violento, un país de secuestro, un país de muerte para los migrantes, y eso provoca mucha incomodidad a los políticos locales que quieren tapar una realidad bajo el tapete, como se dice, ¿no? Pero la realidad está allí. México es realmente un país muy violento, en donde ahora estamos viendo una tendencia marcada. Antes los coyoteros, los traficantes de personas, tenían ese negocio, traficar personas de un lugar a otro, y son como especie de secciones, ¿no? La sección uno, un coyotero, la sección 2, otro coyotero, la sección 3, otro coyotero. Lo que estamos mirando ahora es que son los narcocoyoteros involucrados en el tráfico de migrantes, en el tráfico de drogas, y por eso estamos mirando tanta violencia, tanto asesinato. Nunca hemos escuchado que coyoteros asesinan a los que están cruzando. Sin embargo, en Caborca hace unas 2 semanas hubieron más de 4 fallecidos, 4 asesinados, en donde las autoridades solo dicen que hubo 3. Y nosotros hemos podido informar de una 4ª víctima, y el silencio por parte de las autoridades mexicanas es revelador. Por supuesto. Señor Murillo, ¿usted nos podría hablar de esa ley, la SB4, polémica para algunos, que entrará dentro de muy poco en vigor? ¿Cómo esto adaptará a la situación de los migrantes? ¿Cómo puede ser un pro, puede ser un contra? ¿Cómo se va a poner poco a poco en regla esta situación? Y esta ley, por supuesto, en marcha. Bueno, en mi opinión, yo creo que no tiene futuro, a pesar de que podría tener alguna especie de adaptación de esa ley para asuntos locales. La Constitución y la ley es claro, es un asunto federal, no estatal, y no creo que la Corte Suprema vaya a iniciar un precedente que sería terrible, porque después todos los estados van a querer hacer lo que ellos crean conveniente, cuando está muy bien definido quién es el eje rentor, la autoridad que tiene la autoridad total sobre el tema de migración en este nivel es federal. Ahora, lo que sí le digo, Diana, y es algo que todos sabemos, es que pueden poner los muros que quieran, pueden poner las leyes que quieran, pueden poner a los militares que quieran, a los migrantes no los van a parar nadie. Nosotros hemos visto que hay más de 30,000 efectivos militares en la frontera sur de México con Chiapas, y mire, decenas de miles de migrantes de todas las nacionalidades siguen cruzando México hacia los Estados Unidos. Todas estas malas intenciones por parte de los políticos republicanos que pretenden poner a los migrantes como los malos de todos los males de lo que sucede en Estados Unidos, es una actividad que no va a tener un fruto. Quizás por política puedan crear y generar miedo, distanciamiento, odio, resentimiento contra los migrantes, pero en la práctica no hay una reforma migratoria. Hemos visto cómo los republicanos, a pesar de que aprobaban en las negociaciones un proyecto migratorio que iba a ayudar mucho en la frontera, al final, por ese racismo que tiene Donald Trump, se llevó abajo, no pasó esta propuesta de ley, y hemos quedado peor que antes, porque la gente sigue llegando a las fronteras. Y sobre todo, Diana, es que el problema no es migratorio. El problema es pobreza, inseguridad, impunidad, corrupción, falta de oportunidades, y mientras esas situaciones se mantengan en Latinoamérica, vamos a tener migración por décadas. Claro, un problema que crece, un problema que expone a miles de personas, también la vida de las personas que lo están intentando. A William Murillo, experto en migración y presidente ejecutivo de 1-800 Migrantes, y además defensor de los derechos humanos, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros acá en la mañana de NTN 24.
Gracias, Diana. Un gusto, Enrique. Igualmente.